Del 19 al 26 de octubre, OTAS realizará el primer ciclo de charlas virtuales denominado Catastros Todos, evento que ayudará a compartir experiencias y conocimientos en el desarrollo e implementación de los catastros de diferentes instituciones y empresas invitadas. En este encuentro también participarán especialistas del OTAS, quienes compartirán las estrategias que vienen implementando en conjunto con las empresas de saneamiento en régimen de apoyo transitorio para levantar información catastral operacional y comercial con resultados exitosos. El evento contará con la participación de más de 10 expertos en la elaboración de catastro y está dirigido a las 50 empresas de agua y saneamiento, autoridades locales, técnicos, funcionarios públicos y privados, así como a estudiantes y la sociedad en general. Las charlas, que serán virtuales y totalmente gratuitas, se desarrollarán en el horario de 5 a 7 de la noche. Todos los interesados en participar pueden inscribirse a través de un sencillo formulario que se encuentra en la cuenta oficial de Facebook del OTAS. Catastros Todos contará con la participación de Buenas tardes, tengan todos y todas. Les saluda Óscar Pastor, director ejecutivo del OTAS. En nombre del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de nuestro ministro, el ingeniero Carlos Lozada Contreras, les damos la más cordial bienvenida a este segundo día de nuestras jornadas online Catastros Todos. Hoy también tenemos la presencia de dos distinguidos expositores, quienes nos compartirán su experiencia en el desarrollo de sistemas catastrales en beneficio de la sociedad. Antes de continuar, quiero agradecer a las 4.862 personas que estuvieron conectadas el día de ayer. Es para nosotros una satisfacción que el esfuerzo que hacemos para compartir conocimientos tenga este resultado y espero se continúe en esa línea los próximos días. Y así contribuiremos a un diálogo e intercambio que fomenta la integración y unificación de una base de datos de alcance nacional y en lo que respecta al sistema, la gestión del saneamiento, anhelamos un sistema catastral estandarizado que pueda responder de manera homogénea a nuestras demandas y requerimientos. Les agradezco nuevamente a todos los que nos siguen y especialmente a nuestros distinguidos expositores. Les invitamos a seguir compartiendo el evento a través de todas nuestras redes sociales usando el hashtag Catastros Todos. Para iniciar esta segunda jornada, permítame explicar la dinámica de la presentación de hoy, que como ayer permitirá que cada expositor pueda realizar su presentación por un lapso de 30 minutos. Al finalizar, ambos expositores tendrán oportunidad para contestar una ronda de preguntas que nuestro equipo recibirá de cada uno de ustedes. Los participantes podrán dejar sus preguntas escritas a través del formulario en la plataforma o a través de los comentarios vía redes sociales. A continuación, damos inicio a esta segunda jornada denominada Desde el Campo. Saludamos la presencia del ingeniero César Salazar Loaiza, jefe de la Unidad de Catastro Minero y Precatastro del Instituto Geológico Minero Metalúrgico INGEMET, adscrito al Ministerio de Energía y Minas, y al señor Martín Córdoba Herrera, director del programa sectorial 3 de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura. A ambos les expreso en nombre del OTAS y del Ministerio nuestra gratitud. Nuestro primer expositor, el ingeniero César Salazar Loaiza, como dije, es jefe de la Unidad de Catastro Minero y Precatastro del Instituto Geológico Minero Metalúrgico. Es ingeniero de minas, colegiado con una maestría en gerencia pública. Anteriormente ha sido director de la Dirección de Catastro Minero, director de la Unidad de Derechos de Vigencia, asesor de la presidencia del INGEMET, vocal suplente del Consejo Nacional de Minería y jefe de la sección de mina de la compañía aurífera Minas Ocoña y de Centromín Perú. Ingeniero Salazar, muchas gracias por su exposición. Le doy la bienvenida y le pido que por favor inicie su presentación.
Conforme, muchísimas gracias, ingeniero Pastor. Quiero felicitarlos por este evento que están haciendo. Yo creo que es un evento importantísimo para llevar conocimiento a toda la gente del país, a todos los profesionales, investigadores y sobre todo a los inversionistas del país, ¿no? Para mejorar nuestro país, efectivamente. Vamos a la exposición siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Vamos a hablar de un sector muy importante para el país, el sector minero. El sector minero que aporta al país más o menos un 10% del PBI, trae mucha fuente de trabajo, trae mucha riqueza para el país, para el bienestar de los ciudadanos. La exposición que le vamos a poner y le vamos a hacer hoy día está basada en 4 puntos que estamos viendo ahí. El primer punto habla de la definición del catastro minero, su contenido, el proceso. En esta parte le voy a explicar sobre el catastro minero en forma general, cómo se ha creado, le voy a explicar cómo se está formando, detalles generales del catastro minero y cómo ha aportado un poco al país. En la segunda parte les voy a explicar, les voy a exponer sobre mi experiencia casi personal que he tenido yo para la construcción del catastro minero. Yo estoy acá desde el año 1994, ya hace ya 26 años en Ingemet. He pasado por diversas etapas y todo esto lo voy a desarrollar y lo voy a explicar un poquito más a detalle en las láminas siguientes. En el tercer punto vamos a hablar un poquito de los retos para desarrollar el catastro minero en la institución. Vamos a hablar de los retos que hemos tenido para construir el catastro minero. Vamos a hablar de los retos que tenemos para construir en el futuro el catastro minero. ¿Qué debemos hacer para mejorar? ¿Ya? En el cuarto punto vamos a hablar un poco de las herramientas y plataformas informáticas que utilizamos en el catastro minero y lo que nos sustenta, las herramientas que sustentan la creación de este catastro y nos va a ayudar para seguir mejorando día a día. Siguiente, por favor. Empezamos por el primero, que es la definición del catastro minero, su contenido y proceso. Siguiente, por favor. Hablamos sobre la definición de catastro minero peruano. Cuando hablamos del catastro minero peruano, lo definimos acá que es un inventario de derechos mineros que cuenta con respaldo gráfico y alfanumérico sustentado en expedientes mineros. Pero en sí, el catastro minero se inicia ahora a la fecha con una solicitud de concesión minera que lo presentan ante el Ingemet, en los órganos de concentrado del Ingemet o en los gobiernos regionales. Para la gran minería y mediana minería, estas solicitudes se presentan en el Ingemet. Y para la pequeña minería y minería artesanal, estas solicitudes se presentan en los gobiernos regionales, quien por el procedimiento de descentralización de funciones, a partir del año 2008, hacen el proceso de otorgamiento de concesiones mineras. Después tenemos, el catastro minero dice constituir elemento esencial para que el Estado peruano otorgue la concesión minera a través del Ingemet y los gobiernos regionales mediante el procedimiento ordinario minero. Esto significa de que el Estado peruano esencialmente otorga la concesión minera a través del Ingemet y los gobiernos regionales, como le expliqué, a través de un procedimiento que tiene etapas desde la solicitud de evaluación del expediente minero y hasta el otorgamiento del título de la concesión minera, como también lo vamos a explicar un poquito más a detalle. Siguiente, por favor. Ahora, ¿de qué está compuesto el catastro minero peruano? El catastro minero peruano, como vemos en la lámina, tiene 3 partes importantes. El catastro minero en sí, el catastro de áreas restringidas y el catastro complementario. El catastro minero, como le dije hace un momento, se inicia con una solicitud del derecho minero. Tenemos derechos mineros, tenemos planta de beneficio, labor general y transporte minero. Las solicitudes de derechos mineros se presentan al INGEMET, como les dije, y los gobiernos regionales, y lo tramitan para otorgar la concesión minera. En cambio, la planta de beneficio, labor general y transporte minero son solicitudes que se presentan en el Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería, o en los gobiernos regionales, y son ellos quienes tramitan esas solicitudes y también le dan la concesión minera, tanto para el beneficio de los minerales, para la labor general o para el transporte minero. En un segundo punto que les dije, el catastro de restringidas. El catastro de restringidas también forma parte del catastro minero, pero como soporte para advertir las áreas restringidas que están sobre los derechos mineros. En las áreas restringidas tenemos las áreas naturales, zonas urbanas, una serie de áreas que tenemos que advertir para otorgar los derechos mineros.
Estas áreas, este catastro de áreas restringidas no lo administra el INGEMET, lo administra diferentes entidades, como CERFOR, Ministerio de Cultura, otras entidades, pero el INGEMET solicita esta información a esas entidades para poder formar el catastro de áreas restringidas y poder utilizarla en la evaluación de los expedientes mineros. En un tercer punto tenemos el catastro complementario, que lo conforman ríos, carreteras, cartas nacionales, lo conforman la demarcación territorial. Entonces, esta información que sirve para poder evaluar las solicitudes de petitores mineros a través de un procedimiento, como les expliqué, donde se requiere esta información. Acá también se utiliza la información de límites del país, que se trabaja con IGN, se trabaja con relaciones exteriores. Entonces, toda esta información es información complementaria para evaluar las solicitudes de los derechos mineros. Siguiente, por favor. Ya. En esta parte, en esta lámina, nos presentamos el sistema de cuadrículas y tenemos las concesiones mineras de beneficio, labor general y transporte minero. El sistema de cuadrículas es un sistema que se inició o se empezó a aplicar en el año 1991 y que dio una transformación general y total en el sistema de otorgamiento de concesiones mineras. Este sistema permitió, como le digo, mejorar todo el sistema de otorgamiento de concesiones mineras en tiempo, en la forma como se otorgaban estas concesiones, no que demoraba mucho tiempo antes para titular la concesión minera. Entonces, se aplicó el sistema de cuadrículas mineras. Ahora, este sistema de cuadrículas mineras, aplicado para las concesiones mineras, para las plantas de beneficio, para las concesiones de transporte minero, labor general, en conjunto forman el Catastro Minero Nacional que se dio en el año 1996 con la Ley Catastro Minero Nacional, que prácticamente identificó estas concesiones, estableció un procedimiento y formó el Catastro Minero Nacional constituido por las concesiones mismas ya otorgadas, tanto mineras, de beneficio, labor general y transporte minero, que en su conjunto con el sistema de cuadrículas da lo que es el Catastro Minero Nacional, que da certeza, da identificación, da seguridad al catastro minero nacional, o sea, de todo el país. Siguiente, por favor. Acá tenemos un gráfico de la aplicación de la normativa minera y cómo pasó este sistema al sistema de cuadrículas. Entonces, para nosotros aquí tenemos una fecha importantísima, 14 de diciembre de 1991. A partir de esta fecha para atrás es cuando se otorgaban las concesiones mineras a través de polígonos o rectángulos que tenían un punto de partida en el terreno, tenían un punto de referencia, tenían visuales, tenían ángulos y distancias. Son un sistema topográfico de la forma como se pedían las concesiones antes. A partir del 14 de diciembre de 1991, como les expliqué, ya viene la aplicación del sistema de cuadrículas, viene la publicación del decreto legislativo 708, que es da la forma como se solicita una concesión minera en sistema de cuadrículas. Entonces, el sistema antiguo que teníamos de otorgamiento de concesiones mineras, que se trabajaba en función a la orientación, al rumbo de la veta, cambia. Entonces, se tuvo que trasladar esta información al sistema de cuadrículas nuevo que se tenía a partir del año 1991. El sistema de cuadrículas que a la fecha se mantiene y cuya unidad de medida son 100 hectáreas, o sea, 1 kilómetro por 1 kilómetro, ¿no? Esa es la unidad de medida. Este sistema de cuadrículas que permite solicitar una concesión minera mínimo 100 hectáreas y un máximo de 1000 hectáreas, que son 10 cuadraditos, 10 cuadrículas. Esas son las concesiones mineras. Tenemos concesiones mineras de 1 hectárea, de una cuadrícula, que son 100 hectáreas, 2 cuadrículas, 200 hectáreas, así hasta 10 cuadraditos que pueden formar la concesión minera. Ahora, un concesionario minero puede solicitar varias concesiones, o sea, un titular puede solicitar varias concesiones, puede ser una concesión de 100 hectáreas, otra concesión de 200 hectáreas, otra concesión de 300 hectáreas, diferentes, pero en general un expediente minero no debe tener más de 1000 hectáreas, y no debe tener menos de 100 hectáreas, ¿ya? Entonces, como les digo, todo este sistema antiguo que se otorgó y que se trabajó del año 1991 para atrás, tuvo que trasladarse al sistema de cuadrículas que a la fecha se trabaja, ¿no? Este sistema de cuadrículas que inicialmente en el año 1992 empezó con un sistema PESA 56, un sistema geodésico referido al sistema PESA 56,
y que a partir del año 2018-2016 fue transformado al sistema geodésico WGS84. Se hizo una transformación de este sistema, del sistema PESAS 56 tradicional a un sistema local, a un sistema mundial, que es el WGS84, y que ha dado mucho bienestar, mucho beneficio, mucho avance en la tecnología y ayuda a relacionarse con diversos catastros, ¿no? El sistema WGS84 a partir del año 2016. Siguiente, por favor. Ahora, las solicitudes, como le digo, para gran minería, para mediana minería, se presentan en INGEMET o los gobiernos regionales para pequeña minería y minería artesanal. Pero el otorgamiento de concesiones mineras que otorga el INGEMET o los gobiernos regionales no es suficiente para explorar y explotar el recurso minero. Para ello se requiere, luego de otorgar la concesión minera, o sea, hay un procedimiento, ¿no? Solicitud de concesión minera tenemos acá, tenemos el procedimiento ordinario minero, tenemos la concesión, el otorgamiento de la concesión minera. Este procedimiento que llamamos el procedimiento ordinario minero, que es el punto A que le he puesto acá yo, el que trabaja el INGEMET y los gobiernos regionales, pero no se puede explorar y explotar con el cumplimiento del otorgamiento de la concesión minera, con la culminación del otorgamiento de la concesión minera. Se requiere algo más, se requiere de permisos, se requiere, por ejemplo, una certificación ambiental, se requiere una autorización de uso de agua, se requiere autorizaciones de certificados del Ministerio de Cultura, se requiere todos estos permisos para poder explotar y explorar y explotar el recurso minero. Entonces, ese es todo un procedimiento que se requiere, ¿no? Y estos permisos lo tramitan entidades de acuerdo a la normativa, ¿no? La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, bueno, el ANA, permiso de aguas y así, ¿no? Ministerio de Cultura, diversos permisos que hay que tramitar de acuerdo a donde se ubique la concesión minera. Siguiente, por favor. Ya, aquí les explicamos todo el diagrama, toda la secuencia que hace el INGEMET o también los gobiernos regionales para poder otorgar la concesión minera. Tenemos a comienzo la solicitud del petitorio minero, y como les repito, se presenta en el petitorio minero, ¿eh? Estamos hablando de minería, que se presenta en el INGEMET o los gobiernos regionales. Hay una solicitud. Esta solicitud debe ingresarse al catastro minero y constituye ya a formarse el catastro minero. Luego del ingreso al catastro minero de la solicitud, la Dirección de Concesiones Mineras del INGEMET y también de los gobiernos regionales tienen que hacer una evaluación técnica de estas solicitudes. Luego de la evaluación técnica, que lo hacen los ingenieros obviamente, hay una evaluación legal de estas solicitudes, si cumple con los plazos, si está de acuerdo con el solicitante, bueno, una serie de evaluaciones legales. Luego de este informe técnico, este informe legal, tiene que pedir opinión al CERFOR para ver si tiene concesiones forestales, si se ubica en concesiones forestales la solicitada, ¿no? Luego de ello, tanto el INGEMET como los gobiernos regionales emiten los carteles de publicación donde se difunde toda la solicitud del petitorio minero, ¿no? Se publica en los periódicos, el cartel eso lo hace el usuario minero, pero quien prepara los carteles es la entidad, ¿no? En este caso INGEMET. Viene la publicación de carteles por el usuario minero. Después de la publicación de carteles ya viene el informe técnico, viene el segundo informe técnico, que es una segunda evaluación técnica que hacen los ingenieros, tanto del INGEMET como de los gobiernos regionales. Y después del informe técnico viene ya el segundo evaluación legal, que prácticamente estos informes técnico y legal es una verificación de la información, de la evaluación que se hace en el primer informe técnico y en el primer informe legal. O se ratifica o se cambia la evaluación. Prácticamente es una confirmación o subsanación de la información que se tiene, ¿no? Porque en el procedimiento, en la evaluación puede ocurrir diversas situaciones, ¿no? Después de la conformidad del informe técnico y del informe legal, ya viene el título de la concesión minera. Entonces, la Dirección de Concesiones Mineras, en este caso del INGEMET, proyecta un título de concesión minera, que es un documento que reúne toda la evaluación que se ha hecho en el primer informe técnico, en el segundo informe técnico, en el primer informe legal y en el segundo informe legal, reúne todo lo que se ha evaluado y lo identifica en una resolución, un proyecto de resolución. Este proyecto de resolución de título de la concesión minera, si es que no tiene, por ejemplo, áreas
superpuestas, si tiene área libre, cumple con todos los requisitos, este proyecto de resolución se deriva a la Dirección de Catastro Minero, y la Dirección de Catastro Minero hace una evaluación preliminar o genérica de esta información, de este proyecto de título, para que luego de esta conformidad de la información puesta en este proyecto pueda ser visada por la Dirección de Catastro Minero y pasar después a la firma del presidente o del jefe, en este caso el presidente de la institución del INGEMET, ¿no? Luego del otorgamiento del título, que se constituye ya con la firma del presidente de la institución, estos títulos son notificados, son publicados en el periódico, y luego de la publicación y del consentimiento de las resoluciones del título, estos títulos ya prácticamente quedan consentidos, y viene la inscripción registral, que lo hace ya cada usuario minero, cada titular de la concesión minera, y hace las inscripciones registrales ante la SUNAR. Entonces, todo este procedimiento es lo que hace tanto el INGEMET como los gobiernos regionales, y es importante que se siga con toda esta secuencia para poder llegar ya a un título que nos permita pasar a la siguiente etapa, como le dije, que es la etapa de gestión de los permisos ante las otras entidades, para luego posteriormente pasar a la etapa de la exploración y explotación minera. Siguiente, por favor. Vamos a dar un poquito de estadística minera. Acá tenemos las estadísticas desde el año 1992 hasta la fecha, el año 2020, 30 de septiembre está acá. Cómo se ha ido solicitando las concesiones mineras. No hemos puesto estadística anterior porque estamos poniendo la estadística desde la creación de las cuadrículas en el año 1992, y que realmente fue un cambio sustancial para solicitar las concesiones mineras, para mejorar las inversiones en el país. Y tantas inversiones que ahora hay, como vemos, hay bastante dinero, bastante recurso económico para que las ciudades, las provincias, los distritos puedan desarrollarse, para que los ciudadanos tengan más recursos y tengan trabajo, ¿no? Entonces, este recurso fue importante, el aporte de la minería. Entonces, con este cambio que les digo, a partir del año 1992, tenemos acá la estadística cuando se crea el sistema de cuadrículas, y tenemos la estadística acá. También les cuento que en el año 1995, después de implementado el sistema de cuadrículas, como anécdota nomás, en un solo día se recibió 6.000 solicitudes de concesión minera, y que se tuvo que trabajar y procesar y otorgar el título de la concesión minera, ¿no? O sea, fue enorme la cantidad de empresas que llegó al país, invirtió en minería y se desarrolló tremendamente el país. En el año 2008 ya esta información pasa a los gobiernos regionales por descentralización de funciones, ¿no? Pero acá le estamos explicando sobre la estadística de concesiones mineras a nivel nacional, todo sumado, de los gobiernos regionales como del INGEMET. Tenemos que en el año 2006, por ejemplo, tenemos 6.700, después 8.000 solicitudes presentadas en el año 2007, en el año 2008 tenemos 9.000 concesiones, en el año 2009 5.000 concesiones. Como ustedes ven, se ha ido incrementando, después baja, sube, más o menos se mantiene una línea, no declive ni en subida, pero se mantiene a un nivel de 6.000, 7.000 solicitudes de concesiones a año, ¿no? A la fecha del año pasado hemos tenido 6.298 solicitudes presentadas a nivel nacional de solicitudes de concesión minera, ¿no? En lo que va de este año 2020 hasta septiembre tenemos 2.566, y tenemos que destacar acá que en el mes de marzo, abril y mayo no se recibió ninguna solicitud de concesión minera a nivel nacional, porque tenemos el problema de la pandemia, ¿no? Entonces, a partir de mayo, junio, julio, ya empezó a recibirse nuevas solicitudes de concesión minera. Esperemos que este año 2020 podemos al menos alcanzar alguna de estas cifras de solicitudes que hemos recibido en fechas anteriores, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí la estadística que le he mostrado anteriormente la estamos desglosando en las solicitudes que se presentan en el INGEMET y las solicitudes que se presentan en los gobiernos regionales. Como les dije, en los gobiernos regionales, por descentralización de funciones de otorgamiento de concesiones mineras me refiero, se empezó a recibir solicitudes a partir del año 2008, y se empezó en los 25 gobiernos regionales a recibir 1.399 solicitudes de concesión minera.
para la pequeña minería y minería artesanal. En ese mismo año, en el año 2008, en el INGME se recibió 8.394 solicitudes de concesión minera, ¿no? Aquí en los gobiernos regionales, a partir del año 2008, 2009, 2010 hasta el 11, como ustedes ven, hay un incremento de solicitudes de concesión minera y después ha comenzado a decaer estas solicitudes. Esto se refiere a las solicitudes presentadas, como le digo, en los 25 gobiernos regionales. Son 26 gobiernos regionales que tenemos en el país, pero solamente 25 gobiernos regionales son los que reciben solicitudes y tramitan solicitudes de concesión minera, ¿no? Está excluido acá la región de Lima Metropolitana, que está considerada como una región, pero la región de Lima Metropolitana no recibe concesiones mineras ni tramita solicitudes de concesión minera. Entonces, en lo que va de este presente año hasta enero a septiembre de 2020, en los gobiernos regionales tenemos 511 solicitudes y en el INGME tenemos 2.055 solicitudes de concesión minera. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la ubicación de los derechos mineros en general. A septiembre del presente año, todos los derechos mineros vigentes a nivel nacional son 44.044 derechos mineros vigentes. Cuando hablamos de derechos mineros vigentes, estamos hablando de solicitudes que están en trámite, estamos hablando de concesiones mineras ya otorgadas, el conjunto, tanto las solicitudes en trámite como las concesiones otorgadas ya de título, suman 44.044 derechos mineros vigentes a nivel nacional. ¿Qué departamento tiene ¿En qué departamento se ubica la mayor cantidad de derechos mineros? Tenemos acá Arequipa con 5.093 derechos mineros. En Lima tenemos 4.186 derechos mineros y así, ¿no? Arequipa, Lima, Ancash, Junín, Puno, Libertad son donde se ubican la mayor cantidad de derechos mineros. Después tenemos acá en cuanto a las solicitudes recepcionadas durante este año 2020. Aquí tenemos durante el mes de septiembre y tenemos acá durante el año, ¿no? En Arequipa se han presentado, se ubican, ¿no? Las solicitudes de los petitores que se ubican en Arequipa, hay 274 solicitudes, o sea, petitores mineros que se ubican en el departamento de Arequipa. Después en Libertad hay 253, en Ancash hay 221, en Puno hay 221. Son las regiones, vamos a ver, departamentos donde se ubican los derechos mineros o solicitudes de petitores mineros solicitados durante este año, ¿no? Que siguen más o menos una secuencia del total de derechos mineros donde se ubican Arequipa, Lima, que más o menos sigue una secuencia, ¿no? Donde se ubican las solicitudes de concesión minera vigentes a la fecha. Siguiente, por favor. Bueno, un ratito, por favor. Anterior, por favor, un ratito. Anterior. Vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Tenemos, por ejemplo, que el territorio peruano tiene 128.521.560 hectáreas. De este territorio, de las concesiones mineras, cuando hablamos, aquí le dije yo que están los derechos mineros en trámite y las concesiones. Solamente de las concesiones mineras, tenemos que ocupa el 10% del territorio peruano. O sea, de esta cantidad de hectáreas del territorio peruano, solamente el 10% del territorio peruano está ocupado por concesiones mineras otorgadas. En cambio, todos los derechos mineros, 44.000 concesiones que dan 18 millones de hectáreas, equivale al 14% del territorio peruano. Ahora, para hacer exploración y explotación minera, pero ustedes saben, como les he explicado, para hacer explotación y explotación que se requiere, no solamente obtener el título de concesión minera, sino tener los permisos. Una vez obtenidos los permisos, de acuerdo a cómo se ubica la concesión minera, ya puede hacer exploración y explotación, pero de aquellos que han tenido ya el título de concesión minera, de aquellos que han conseguido los permisos, y aquellas concesiones que están en exploración y explotación, solamente es el 1.2% del territorio peruano. Nada más. 1.2% de este territorio peruano son los que están en exploración y explotación. Esta información es de acuerdo a la información que nos da el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, como ustedes ven, prácticamente concesiones mineras que están en exploración y explotación es poquísimo. Hay mucho todavía por trabajar, hay mucho por procesar y mucho por todavía ganar, ¿no? Entonces, tenemos bastante para trabajar. Siguiente, por favor. Hablamos ahora sobre la estadística catastral minera de las áreas restringidas. A comienzo les presenté 3 cuadros, les expliqué sobre los derechos mineros, plan de beneficio, labor general de transporte minero, que es el catastro en sí en general, pero también tenemos
Tuvimos otro cuadrito que se llama las áreas restringidas a la actividad minera. Son áreas restringidas a la actividad minera que lo administran otras entidades, no el INGEMET, sino otras entidades públicas que miden esta información y lo transfieren, o sea, derivan esta información, envían esta información al INGEMET para poder advertir en el momento de la titulación minera. Esta información tenemos clasificada, tenemos la información en las áreas en las que no se podría otorgar concesiones mineras, por ejemplo, las áreas naturales de uso indirecto. Las áreas naturales de uso indirecto son aquellas áreas donde no se puede hacer actividad minera, solamente es con fines de investigación, es con fines de análisis, o sea, con fines de recreación nomás, ¿no? Tenemos áreas de gasoductos, oleoductos, hay otra información. Tenemos también los sitios humedales de importancia internacional, tenemos los proyectos especiales, por ejemplo, tenemos Chavimochi, los ecosistemas frágiles, área de defensa nacional, las zonas arqueológicas que lo administra el Ministerio de Cultura, las áreas de no emisión de petitorios, tenemos la área de no emisión de petitorios del INGEMET que sirve para poder evaluar también grandes áreas y ponerla a disposición de los inversionistas. Tenemos las zonas urbanas, el área de puertos y aeropuertos, la red vial nacional. Bueno, hay una serie de áreas donde no se podría otorgar concesiones mineras, ¿no? Tenemos acá contabilizado 10.229 de este tipo de áreas, ¿no? Con su hectareaje. Siguiente, por favor. Y tenemos las áreas en las que sí se podría otorgar concesiones mineras previos trámites. En las otras es donde no se podría otorgar concesiones mineras, en estas sí se podría otorgar concesiones, pero son áreas restringidas de todas maneras. Tenemos área natural de amortiguamiento. En la zona de amortiguamiento sí se puede otorgar concesiones mineras, sí se puede hacer actividad minera, pero requiere la autorización de la entidad que administra esta área, ¿no? Tenemos el área natural de uso directo, donde sí se puede hacer concesión minera, sí se puede hacer extracción minera. Tenemos los proyectos especiales, las zonas no hidráulicas. Tenemos también la gran zona de reserva arqueológica, entre otros, ¿no? La propuesta de área natural, el área de conservación privada. Entonces, estas son áreas donde se podría otorgar concesiones mineras, pero previos trámites. Toda esta información, nosotros tenemos una unidad aquí en Catastro que se encarga de administrar, clasificar, estudiar esta información para que tenga disponible la Dirección de Concesiones Mineras y los gobiernos regionales a fin de poder advertir en la evaluación de sus expedientes mineros. Siguiente, por favor. Ahora, le voy a comentar un poco sobre mi experiencia en el desarrollo del catastro minero en mi institución, en causa del INGEMET. Yo le dije que estoy acá 26 años. Quiero comentar un poquito cómo he pasado mientras contar la vida que he tenido acá yo en esta institución. Siguiente, por favor. Yo ingresé, como le digo, en el año 1994. Yo me inicié acá en la institución como ingeniero evaluador de expedientes mineros. Era un ingeniero que evaluaba las solicitudes de concesión minera, evaluaba las diligencias periciales de aquel entonces. Bueno, pasó el tiempo, unos meses. En el año 1995 tuve la oportunidad de ser nombrado jefe de la base de datos de derechos mineros. Les cuento que en el INGEMET, cuando se inició esto, se llamaba Registro Público de Minería, la institución se llamaba Registro Público de Minería en el año 1992. Después, en el año 2001, cambió a lo que es INAG y después cambió a lo que es INGEMET a la fecha, ¿no? En el año 1995, como le digo, tuve la suerte de estar en la base de datos y tuve la suerte de construir la base de datos de la institución. No había una base de datos de la institución. La institución, como registro público, no tenía la base de datos. La información que fue trasladada de las jefaturas regionales de minería fueron expedientes mineros, cantidad de expedientes mineros. Son 25.000 expedientes mineros que recibieron de las diversas jefaturas regionales del país. Entonces se tuvo que levantar esta información, se tuvo que digitar esta información, se tuvo que censar después esta información para verificar que esté bien levantada la información. Se tuvo que crear códigos únicos, se tuvo que trabajar muchísimo para construir esta base de datos del INGEMET. Yo estuve a cargo de esto, tuve un buen equipo de ingenieros y abogados que apoyaron en levantar esta información y apoyaron a construir esta base de datos. También tuvimos un buen equipo de informáticos que construyeron lo que se llamó inicialmente base de datos de registro público de minería, después se llamó sistema de gestión minera, el SISGEN, y a la fecha se llama el SIDENCAT, que son nuestros sistemas informáticos que nos ayudan a ingresar información, nos ayudan a consultar información de derechos mineros. Esto no se tenía, todo se construyó, se levantó de ahí.
se levantó prácticamente de cero, pero tuvimos la suerte de que se desarrolló la informática, y la informática nos ayudó bastante para poder desarrollar esto, ¿no? Muchísimo. Entonces, esto ayudó a levantar las inversiones mineras en el país, porque teníamos ya un sistema construido, y sobre la base del sistema de cuadrículas prácticamente fue una conversión de una serie de eventos que ayudaron a levantar no solamente la economía, sino trabajo para toda la gente en el país, ¿no? En el año 1997 ya pasé a formar parte del área técnica de catastro minero, es donde ya construimos el catastro minero nacional. En el año 1996 se publica la ley del catastro minero nacional y hubo una serie de pasos para poder construir el catastro minero nacional con las concesiones mineras, ¿no? Con los diversos tipos de derechos mineros. Tuvimos derechos mineros que tuvieron coordenadas de diligencias periciales que se crearon en campo, tuvimos derechos mineros que tuvieron coordenadas de declaración jurada, una serie de diligencias, de forma de tipos de coordenadas mineras que constituyeron los derechos mineros y que a través de la aplicación de la ley del catastro minero nacional en el año 1996 se publicó y se construyó el catastro minero nacional que dio prácticamente ubicación, que dio seguridad a las concesiones mineras en el país. En el año 2004 ya pasa a formar parte de la Dirección de Catastro Minero y Precatastro, y ya se construye ya como avance ya prácticamente la consulta, ya se consolida el Catastro Minero Nacional, se construye lo que es el GeoCadmin, que les voy a explicar un poquito más adelante, el GeoCadmin como un sistema de información de todos los derechos mineros y todo lo que tenemos desarrollado, ¿no? Entonces prácticamente los inversionistas ven esta información y pueden solicitar su concesión minera, pueden decidir sobre la inversión minera en el país, ¿no? En el año 2012, cuando estaba justamente, creo, la ingeniera Susana, de acá, en el anterior periodo acá en Ingemet, lanzamos el catastro minero ya de forma gratuita, lo tenemos a través de GeoCadmin, donde cualquier usuario, cualquier inversionista a nivel de todo el mundo puede ingresar al catastro minero y bajarse el catastro minero y consultar sin costo alguno toda esta información para que pueda invertir en lo que es derecho minero, ¿no? También otro punto importante que se ha avanzado, que logré también yo participar, fue la transformación del catastro minero del sistema PESA 56 al PESA 84, como les comenté al comienzo. Fue un gran avance trasladar toda la información de coordenada del catastro minero del sistema local PESA 56 al sistema geodésico biológico 84 y poner el catastro minero a la vanguardia del país, con un catastro con coordenadas que pueda conversar fácilmente y con otro tipo de información similar, ¿no? Que pueda ayudar y rápidamente poder hacer los enlaces, ¿no? Ayudó bastante. Esto lo hicimos en el 2016. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los retos para desarrollar el catastro minero en la institución? Siguiente, por favor. Lo dividimos en dos partes. Retos que yo tuve de forma particular para construir el catastro minero y los retos que tenemos para desarrollar el catastro minero. ¿Qué retos tuve? Como ya les explicó hace un rato, tuvimos el gran reto de la construcción de la base de datos de derechos mineros prácticamente de cero, como les expliqué. Mucho apoyo de los ingenieros, de los abogados, los informáticos. Eso fue un gran reto que lo logramos, ¿no? Crear el código único, poner los stickers en cada expediente, fue un gran avance, un gran logro. Formar los equipos de trabajo, construcción de la mística de trabajo. Son gente nueva, profesionales jóvenes, nuevos, que vinieron en este caso al registro público, ahora en Ingemet, a aprender, gente que se identificó con la labor, gente que trabajó y gente que a veces ganaba poco pero no le importó, pero construimos este catastro minero. Se aplicó, como le digo, la tecnología del momento, la tecnología informática, y ayudó muchísimo. Estos fueron los retos que tuvimos para la construcción del catastro minero. Ahora, ¿qué reto nos queda? ¿Qué reto nos espera para el catastro minero? A la fecha estamos desarrollando el petitorio minero online como un sistema de solicitud de concesión minera a través en línea. A la fecha, tanto el Ingemet como los gobiernos regionales recibimos las solicitudes a través de solicitudes impresas que se presentan en la mesa de partes. Entonces queremos mejorar esto, queremos aplicar la formulación del petitorio minero no con la presentación de la solicitud en la mesa de partes, sino a través de la solicitud en línea, ¿no? Queremos mejorar también la automatización de procesos, queremos interrelacionar el catastro minero con los catastros afines, por ejemplo, con la SUNAR, queremos relacionarlo con el INAI, con diversas entidades, a fin de que nos permita desarrollar fácilmente la información y poder aplicar y poder dar soporte al inversionista minero
y que sirva obviamente al ciudadano, ¿no? Del país. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de las herramientas y plataformas informáticas que hemos desarrollado en el INGEMET. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los componentes de la base de datos del catastro minero? Obviamente que tenemos el hardware, o sea, la máquina, el fierro que necesitamos, que son elementos importantes, y el software. El desarrollo del software, que lo constituye la parte de graficación, lo constituye la base de datos, y obviamente manejado a través del hardware, que es la herramienta, que es la computadora a través de que manejamos este software. Tenemos los datos, que es importantísimo tener un dato actualizado al día. Tenemos los profesionales, que es parte importantísima para que todo el hardware, todo el software y los datos puedan manejarse bien. Y tenemos los procedimientos y los procesos y procedimientos para poder desarrollar todo este proceso, todo esto con los profesionales, el hardware y la data correspondiente para poder tener los resultados esperados. Siguiente, por favor. Uno de los sistemas que desarrollamos en el INGEMET fue el SIDENCAT. El SIDENCAT es una herramienta muy buena que la compartimos con los gobiernos regionales. A través de esta herramienta, que le llamamos el Sistema de Derechos Mineros y Catastro, tanto los gobiernos regionales como el INGEMET, los profesionales del INGEMET, ingresan información a la base de datos y a través de ese sistema nosotros podemos sacar la información de la base de datos. Esta información es información que está estructurada en el SIDENCAT, que permite jalar la información de acuerdo a cómo está la normativa minera. O sea, toda la normativa minera, cómo se tramita la solicitud de concesión minera, está estructurada y se plantea en el SIDENCAT. Todo está pegado a la norma y se plantea fácilmente. Podemos nosotros ayudarnos a evaluar un expediente con el SIDENCAT. Siguiente, por favor. Otra herramienta que nos ayuda bastante para lo que es la evaluación de expedientes mineros es el sistema SICAGMIN, el sistema de graficación del catastro minero. Anteriormente nosotros con el RPM, cuando recién empezamos con el sistema de Fox Pro, teníamos el AutoCAD para el sistema de generación, graficación de los derechos mineros, pero después se cambió ya por el sistema de SICAGMIN, que aplica el ArcGIS, aplica el ArcView para graficar los derechos mineros, ¿no? Es un sistema de información geográfica que lo tenemos aplicando en el INGEMET y lo aplican también los gobiernos regionales. Siguiente, por favor. Otro elemento importantísimo que es considerado como un sistema cartográfico ya es el sistema GeoCadMIN, que permite consultar y dar información de todos los derechos mineros, y no solamente de los derechos mineros del catastro minero, sino información también de geología, que es otra función importante del INGEMET. Entonces, GeoCadMIN muestra información gratuita del catastro minero. Desde cualquier parte del mundo se pueden bajar el catastro minero en forma gratuita y pueden evaluar sobre qué áreas se ubican, pueden evaluar si el área está libre, si el área está superpuesta, si evaluar si está sobre las áreas restringidas, porque el GeoCadMIN también nos muestra toda esta información, nos muestra información de catastro minero, nos muestra información de áreas restringidas, nos muestra información de geología, diversa información. Son más de 100 y tanto capas de información que está totalmente libre y que el usuario minero, el inversionista minero puede consultar para poder decidir sobre la inversión minera en el país. El GeoCadMIN realmente es un buen sistema catalogado y que ha ganado bastante premios a nivel de concursos en el país, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo lo que quería explicarles. He hecho más que todo un resumen porque hay muchísimo por hablar. Si hablamos un tema para conversar bastante. Yo les agradezco por su entendimiento, por su comprensión y por lo que he explicado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero César Salazar. Realmente la historia del catastro en el INGEMET es una historia que bien vale la pena ser contada por profesionales que tienen la experiencia que usted ha mostrado, y seguro estoy que todos los participantes habrán sabido tomar nota de esta exitosa desarrollo de un catastro al servicio del país. Le reitero la gratitud en nombre de LOTAS y el Ministerio de Vivienda. A continuación, permítame presentar a nuestro segundo expositor. Don Gilberto Martín Córdoba Herrera es director del programa sectorial 3 de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal del Ministerio de Cultura. Es licenciado en Arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la Maestría de Restauración de Monumentos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Ingeniería. El señor Gilberto Córdoba tiene más de 20 años de experiencia en la investigación arqueológica, enfocada al registro y ubicación de monumentos, así como en titulación de predios urbanos en CONFOPRI. Licenciado Gilberto Córdoba, es un placer y un honor recibirlo. Bienvenido
adelante con su presentación, por favor. Muchas gracias, ingeniero Portugal. Ingeniero Pastor. Agradeciendo la presentación, quiero hacer extensivo el saludo del director general de Patrimonio Arqueológico Inmueble, Luis Felipe Mejía, por haber permitido al Ministerio de Cultura en participar en este tan importante evento. Yo venía escuchando y siguiendo la exposición del ingeniero antecesor del INGEMET y me parece bastante interesante el planteamiento que él hace respecto a cómo ha evolucionado el catastro minero a través del tiempo y qué es lo que hay a disposición para poder hacer consultas respecto a proyectos de inversión u otras actividades productivas que se hacen en el país. Caso contrario, de repente sucede con el tema de arqueología, donde gran parte de los proyectos productivos, extractivos que se realizan a nivel nacional, tal vez se encuentran con el problema de tener en medio un sitio arqueológico y no se sabe qué hacer o de qué manera proceder. Y históricamente se ha tenido el concepto de que el Ministerio de Cultura paraliza las obras y no permite la ejecución de los proyectos. Pues esta situación queremos revertirla y queremos ser más proactivos y queremos participar de las dinámicas de la población, de la producción, de la sociedad respecto al interés que se tiene por llevar a cabo diferentes tipos de actividades y poder justamente realizarlas sin perjuicio de generar afectaciones al patrimonio cultural del país. Como ustedes bien saben, el Perú es un país potencialmente arqueológico, rico en un pasado milenario del cual nos sentimos orgullosos, ¿no? Nadie se imagina el Perú sin unas líneas de Nazca, sin un Machu Picchu, sin un Chan Chan, ¿no? Sin un resto arqueológico que podamos apreciar quienes no somos de Lima o tenemos familias en el interior del país. De repente el recuerdo que se nos viene a la mente cuando nos referimos a uno de nuestros lugares de origen justamente es el monumento al cual teníamos referencia como sitio arqueológico propio de la ciudad, propio de nuestro entorno, con el cual hemos crecido. Por mi parte, yo soy de Lima, yo crecí a 2 cuadras del Centro Arqueológico Mateo Salado. Parte de mi infancia la desarrollé y la pasé correteando y jugando con los amigos del barrio por la Huaca sin pensar que esa atracción que yo tenía por esa gran construcción que yo veía quizás abandonada en ese tiempo, más tarde pues iba a causar mi vocación de ser arqueólogo. Y aquí estamos ahora, ¿no? Conversando sobre un tema que nos apasiona y que nos gusta y que queremos compartirlo el día de hoy. La siguiente, por favor. El catastro de arqueología, como les dije, relativamente es nuevo el tema si lo vemos en tiempo para el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura es una institución que nace en el año 2010 y la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal pues tiene sus orígenes en esa fecha. Sin embargo, a través del tiempo han habido grandes esfuerzos por tratar de establecer un catastro arqueológico, que más que catastro han sido inventarios de monumentos arqueológicos dispersos a lo largo del país. Un catastro o un inventario hecho por arqueólogos bajo el criterio de los arqueólogos. Y de repente nosotros, los profesionales en arqueología, por una deformación profesional, no pensamos que la información que estamos proporcionando la van a consumir profesionales con conocimiento similar al de nosotros, ¿no? Y hablamos en términos arqueológicos, lo cual generalmente ha causado controversias y confusiones para poder tomar alguna decisión respecto a una obra o un desarrollo que se quería hacer contiguo a un monumento arqueológico. Siguiente, por favor. Nosotros, los arqueólogos, nos hemos pasado gran parte de nuestra formación profesional tratando de buscar evidencias antiguas, ¿no? Evidencias que revaloricen nuestro pasado y que podamos entender las civilizaciones que nos antecedieron en el uso del terreno que nosotros estamos utilizando actualmente. Es así como históricamente se han expuesto en mapas, planos, cartas, diferentes tipos de cartografía, las evidencias de ciudades, accidentes geográficos, y tratar de enmarcarlos para darles su debida ubicación. Esto no es ajeno a la práctica arqueológica. La siguiente, por favor. Donde vemos que las ciudades van cambiando y van evolucionando, donde había de repente un campo de cultivo, donde había de repente un terreno eriazo, donde había un área que no tenía ocupación
y de repente lo tenemos graficado como en las vistas que vemos en la exposición, corresponden a lugares que de repente nos traen a la memoria parte de nuestra historia. La siguiente, por favor. Vemos que se han producido cambios, y esto es en virtud a que las ciudades son dinámicas, no son estáticas y están en constante transformación. Y de eso obviamente no podemos ser ajenos quienes trabajamos en el tema del patrimonio cultural, ¿no? Es nuestra función y nuestra principal misión desde el Ministerio de Cultura proteger y conservar los restos arqueológicos. Pero, como les mencioné al inicio de la disertación, no somos ajenos a los cambios de las ciudades, a la evolución y a las necesidades que tiene el país para desarrollar industria, para desarrollar producción y para poder desarrollar mejoras de la calidad de vida de todos los pobladores. Siguiente, por favor. Como todas las entidades, tenemos un marco legal bajo el cual nosotros nos regimos para poder desarrollar nuestras actividades. Empezando por la Constitución Política del Perú como norma máxima que señala la protección de todos los restos arqueológicos a nivel nacional, y normas específicas como la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, la 28296, ¿no? Que es la ley que regula la salvaguarda del patrimonio cultural en el territorio nacional. Otras normas que también están relacionadas al desarrollo de la actividad arqueológica. La siguiente, por favor. Y de repente cambia todo en el desarrollo de la actividad de registro catastral arqueológica cuando se emite la ley 28294 que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios. A partir del año 2016, en el que esa norma es emitida, el Ministerio de Cultura pasa a formar parte de este grupo de entidades, como son la SUNAR, los gobiernos locales, regionales, el IGEMET, el Instituto Catastral de Lima, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Cultura y otras entidades más, que nos convertimos en entes generadores de catastro, ¿no? Por lo tanto, la cartografía que nosotros elaboramos debe estar de acuerdo a los principios rectores de esta norma, porque la idea, ¿no? La finalidad de este gran Sistema Nacional Integrado de Catastro es que en un futuro pues podamos tener una única herramienta catastral a disposición de toda la comunidad, en el cual obviamente van a estar involucrados todos los monumentos arqueológicos. Y el catastro, como bien mencionó el ingeniero de INGEMET, ¿no? Es un sistema de datos alfanuméricos que recolecta información de diferentes fuentes, de diferentes lugares, ¿no? El catastro debe servir para ser una herramienta para la toma de decisiones, que eso lo tenemos claro en el Ministerio de Cultura. Toma de decisiones que permitan ejecutar proyectos de diferente índole, sin perjuicio y en salvaguarda del patrimonio cultural de la nación. La siguiente, por favor. Entonces llegamos acá a un punto de quiebre, ¿no? Para poder entender qué es lo que tenemos ahora como registro de monumentos arqueológicos en cartografía que administra el Ministerio de Cultura. Entonces sería bueno revisar cómo se hacía anteriormente el registro en planos de los monumentos arqueológicos prehispánicos. Siguiente, por favor. Y podemos ver que el trabajo del arqueólogo pues siempre ha sido bastante romántico, ¿no? Bastante de artesano, bastante manual, ¿no? Que de repente con herramientas tan simples como un estereoscopio, ¿no? Y el uso de fotografías aéreas, siguiente por favor, se iban armando una serie de inventarios de monumentos arqueológicos dispersos en diferentes valles, diferentes regiones. Por eso les decía que de repente los arqueólogos, por una deformación profesional, ¿no? Cuando elaboramos nuestras herramientas de trabajo, nuestras plataformas en las cuales desarrollamos nuestras actividades, de repente lo hacemos pensando en arqueólogos que nos van a leer, ¿no? Pero sin embargo, esta información ha sido recolectada por otras entidades.
sucede si nosotros queremos llevar lo que se ve en el gráfico, ¿no? Que son diferentes puntos que están a lo largo. En este caso es una imagen de Lima, donde se señalan los valles del Chillón, de Rímac y de Lurín, con los sitios arqueológicos dispersos en su entorno. Si lo queremos llevar a una base gráfica de consulta, ahí empiezan los errores, ¿no? Porque no tenemos un eje de coordenadas o porque no tenemos un registro con un aparato de tecnología que nos permita precisar su real ubicación, ¿no? O simplemente porque no hemos definido el área, ¿no? Porque pasamos por ahí los arqueólogos y ubicamos un sitio y lo graficamos como un punto en un plano. Y esos documentos son de la época, de la década del 70 y los 80. Pensábamos que de esa manera estábamos haciendo catastro. Y efectivamente estaban haciendo catastro, pero bajo los criterios y conceptos que manejaba la arqueología en esa época. Siguiente, por favor. Una vez que se ubicaban los sitios de manera, después de haber hecho un recorrido, lo que llamamos una prospección arqueológica, un recorrido a pie, ¿no? De una determinada área o región geográfica, íbamos a las cartas nacionales y en las cartas nacionales tratábamos de ubicar esos puntos que nosotros habíamos recolectado como información de las evidencias arqueológicas y la trasladábamos a este documento. ¿Qué hacíamos en las cartas nacionales, no? Con el uso de escalímetros, tratábamos de precisar de manera manual la ubicación en coordenadas geográficas o coordenadas UTM para poder establecer el emplazamiento del sitio que habíamos registrado. Generábamos también, sin saberlo, un error, porque obviamente ubicar un punto de manera manual no nos genera una exactitud. Esos errores quizás fueron sumándose porque venían otros profesionales, otros investigadores, iban recogiendo la misma información, o de repente pasaba por ahí un grupo de ingenieros que tenía a bien desarrollar un proyecto de inversión en el lugar, y cuando tomaban la información de los registros arqueológicos que se tenían, pues cuando se llevaban a bases gráficas ya digitalizadas, ¿no? Con mayor nivel de tecnología, los sitios arqueológicos aparecían en cualquier lugar menos donde deberían estar. Obviamente, cuando se ejecutaban las obras, aparecían los restos arqueológicos y venía la duda, ¿no? Si yo he consultado el registro A o el registro B y no me ha evidenciado un sitio arqueológico en el lugar, ¿cómo es que en estos momentos resulta habiendo un sitio? Pues, efectivamente, hubo un error de georreferenciación, de ubicación, ¿no? De plasmar el tema arqueológico sobre un plano. Siguiente, por favor. Y ese trabajo lo usábamos, lo realizábamos utilizando fotografías aéreas como las que se ven en imagen. En el año 1944, el Servicio Aerofotográfico Nacional de la Fuerza Aérea del Perú realizó un vuelo de casi gran parte del territorio nacional a una escala baja, casi 1 en 5.000, ¿no? Y en ese registro aerofotográfico se evidencia gran parte del territorio nacional sin la expansión urbana que comienza a desarrollarse después de los años 60. En esos lugares se pueden apreciar aún las evidencias arqueológicas, como se ve para la zona de San Juan del Lurigancho. Esa es una vista de este lugar. El sitio arqueológico del Sauce, si ustedes se ubican, queda a la espalda de un gran centro comercial que queda sobre la avenida Próceres, a la altura de la estación Los Jardines del Metro de Lima, ¿no? Estás yendo hacia la zona de los cerros. Este fue un gran centro arqueológico de ocupación inca, con un cementerio muy rico en evidencias arqueológicas que actualmente, lamentablemente, se encuentra invadido, ¿no? Ya consolidado. Y siguiente, por favor. Lo que hacíamos los arqueólogos era, a partir de estas evidencias que se veían en fotografías aéreas, hacer un trabajo de fotointerpretación. Levantábamos los monumentos, ¿no? Haciendo uso de los recursos que teníamos en la época, y podíamos transformar en planos la fisonomía, distribución arquitectónica de algún complejo que la vista aérea nos permitía identificar. Como ustedes ven en la imagen, este es un dibujo realizado a mano, que es prácticamente una calca
a la fotografía aérea sobre un papel transparente con un eje de coordenadas UTM trasladado de una carta nacional, todo hecho en gabinete, todo trabajado en un tablero de dibujo con las herramientas de un dibujante arquitectónico. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Una más, por favor. Una más, sí. Y lo que se veía, si podemos retroceder, por favor. Gracias. Y lo que se hacía era eso, ¿no? Era el trabajo de fotointerpretación para poder representar la evidencia en fotografías aéreas, esa evidencia en fotografías aéreas, trasladarla a un plano con eje de coordenadas UTM y generar una ubicación que la llevábamos a un registro cartográfico para poder tener una referencia de ubicación espacial de un resto arqueológico. Ahora sí, siguiente, por favor. ¿Qué diferencia, no? Ahora podemos acceder al Google Earth y podemos hacer un recorrido desde nuestra computadora o un teléfono móvil de gran parte del territorio que nosotros queremos trabajar. Y esta es una vista actual de la zona que se mostró anteriormente en fotografía aérea, que corresponde al sitio arqueológico del Sauce. Siguiente, por favor. Donde en el círculo rojo se grafica la única evidencia arqueológica que fue registrada en la foto aérea del año 1944. Como ven, el entorno urbano que ha consumido el sitio arqueológico, lo que se veía en campos de cultivo, ahora son zonas de viviendas, zonas industriales, ¿no? Que cuando uno llega al sitio, lo primero que se pregunta, ¿dónde está el sitio arqueológico? Y el sitio arqueológico pues está debajo de las casas. Cuando se realizaron obras de instalación de agua y desagüe en este lugar, últimamente se intentó hacer la instalación de redes subterráneas de gas, de gas natural, ¿no? Comenzaron a evidenciarse restos arqueológicos en el sitio. Y eso es obviamente por todo este proceso de transformación que ha sucedido en las ciudades y que actualmente las evidencias no están en superficie, pero se encuentran bajo tierra, y eso es lo que queremos nosotros anotar desde la Dirección de Catastro para advertir la ejecución de cualquier tipo de obra que implique remoción de tierras en el lugar, tenga a bien considerar que es posible que se encuentren con algún tipo de resto arqueológico prehispánico al momento de realizar la remoción de tierras. Para estos casos, el Ministerio de Cultura, a través de su reglamento de intervenciones arqueológicas, tiene regulado las medidas de mitigación y procedimientos a seguir para poder ejecutar las obras que se tienen a bien realizar en esos lugares sin perjuicio del patrimonio cultural de la nación. La siguiente, por favor. Y como les conté, si vas dando clic, por favor, para que aparezcan las otras imágenes, gracias. Y como les comenté en la descripción que hacíamos de las fotografías aéreas y las cartas, estos eran los elementos que nosotros utilizábamos para elaborar los planos, ¿no? Lápices de cera para poder hacer los trazos sobre las fotografías o sobre las cartas, papel vegetal transparente o papel mantequilla para poder hacer los calcos de las cartas nacionales o las fotografías aéreas. Siguiente, por favor. El uso de estilógrafos y tinta china para poder dibujar, y todo esto se hacía en un tablero de dibujo hecho a mano. Obviamente nos quedaba un dibujo muy bonito, un dibujo sensacional para poder ser ilustrado en una publicación, pero en tema de ubicación y georreferenciación dejaba mucho que desear, ¿no? La ubicación era, en la mayoría de los casos, era la que no correspondía con el emplazamiento original del sitio arqueológico. Siguiente, por favor. Y toda esta información era obtenida a través de inventarios arqueológicos de monumentos. Lo que estamos viendo en imágenes forman parte del archivo de la Dirección de Catastro, que eran documentos que han sido utilizados hasta la década del 90 y ahora nos sirven de consulta
para generar el antecedente histórico de los sitios que nosotros queremos trabajar. Este es el inventario y catastro arqueológico de los valles del Rímac y Santa Eulalia, ejecutado por Carlos Villavillena y el INC en el año 1974. Estos documentos, que tienen el tamaño de una carta nacional, porque eran calcas de la Carta Nacional, siempre empiezan con una hoja índice, que es la que se aprecia sobre la imagen derecha, que es básicamente la concatenación de las cartas nacionales que han sido consultadas para poder ubicar los sitios, o tal vez los vuelos aéreos, los empalmes de fotografías aéreas que se utilizaron para realizar estos registros. ¿Estábamos haciendo catastro en ese tiempo? Si lo vemos desde la perspectiva del año 2020, obviamente que no. Lo que estábamos haciendo era un inventario muy bien detallado e información muy útil para el conocimiento arqueológico, pero tal vez, si vamos dando clic, por favor, para seguir pasando. Muchas gracias. Y tal vez lo que estamos viendo ahora en imagen, ¿no? Es información que no fue pensada ni fue diseñada para hacer catastro, definitivamente. No era solamente informativa para hacer el registro de los sitios arqueológicos, teniendo en cuenta que muchos de estos sitios a esa época ya estaban desapareciendo por el avance urbano u obras no planificadas. Lo que se ve en imágenes es una hoja del catastro de Villavillena, del año 74, donde se aprecian algunos monumentos. Tal vez, si ustedes conocen el monumento arqueológico de Garagay, ¿no?, que queda a la altura del cruce de las avenidas Universitaria con Tomás Valle, ¿no?, que es un gran centro ceremonial de la época formativa, con distribución en planta en U. La siguiente, por favor. Aquí se puede ver a detalle lo que se representaba. Y no sé si se llega a ver entre el círculo, se encuentra entrecortado por una línea discontinua, ¿no? Línea, punto, lo que está encerrado en un círculo que hace referencia al conjunto Garagay. Si ustedes se fijan bien, esa línea discontinua está señalando el empalme de dos cartas nacionales diferentes, ¿no? Para hacer esta representación gráfica, se han unido con cintas adhesivas, y es una técnica que usábamos los arqueólogos en la época del 80 o 90, ¿no? Yo incluso la he utilizado, ¿no? Empalmábamos con cintas adhesivas las cartas nacionales cuando había la necesidad de graficar algún sitio arqueológico que por coincidencia superaba más de una carta gráfica, y había que realizar esta unión para poder sobre esta unión hacer el calco o hacer el gráfico que se quería mostrar. Y como nomenclatura se utilizaban pues los detalles de la Carta Nacional, ¿no? Como ven arriba, dice el sitio arqueológico Pasos con el 24 y 14L, y el sitio arqueológico Garagay con el 25 y 14L, que hace referencia pues a las cartas y cuadrantes ubicados en las cartas nacionales. Siguiente, por favor. Y este registro gráfico de los monumentos en las cartas venía acompañado de un tomo de descripción de fichas. Lo que se ve en imagen corresponde también al catastro arqueológico de los valles de Rímac y Lurín de Carlos Villavillena del año 1974, donde, la siguiente por favor, se muestra a través de una sistematización de fichas, que es de repente uno de los primeros intentos por tratar de sistematizar la información arqueológica con criterios que de repente ahora las compartimos muchas de las entidades que estamos participando de este evento, ¿no?, que son necesarias para poder ubicar cualquiera de los predios que son parte de nuestra actividad de trabajo, ¿no? Vemos una primera hoja con una descripción de un sitio arqueológico que se encuentra graficado en las láminas previas que hemos expuesto, y una segunda hoja del mismo documento en el cual ya es una ficha que grafica pues ubicación política, ¿no?, áreas, perímetros, accesibilidad, incluso señala coordenadas de referencia que han sido tomadas, como le dije,
de la manera no más exacta, pero sí con la mejor buena intención de poder ubicar el sitio arqueológico. Siguiente, por favor. Y este catastro, este documento, ¿no?, que es muy valioso para nosotros los arqueólogos, viene acompañado de un registro gráfico, y un registro gráfico que tiene fotografías en blanco y negro recortadas y pegadas sobre cada una de las hojas y cada una de las vistas. Estos documentos actualmente se encuentran en custodia de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, ¿no? Y como les dije, forman parte, aún los seguimos utilizando, forman parte de los antecedentes históricos de los sitios arqueológicos que nosotros trabajamos actualmente. La siguiente, por favor. Esta es otra representación de un catastro arqueológico o un inventario también de la década del 70, que corresponde al Valle de Chancay, donde se pueden ver una serie de estructuras de templos prehispánicos, como nosotros denominamos, con planta en U, que semeja a una herradura, para la zona de San Jacinto en Huando, ¿no?, que es una técnica constructiva bastante tradicional para la época formativa. Estamos hablando más o menos de 1000 a.C., graficada en estos documentos que a la fecha nos sirven de antecedente para poder tener conocimiento de la existencia de un sitio arqueológico, ¿no? Ya sabemos que si nosotros o quien fuese a ejecutar una obra en esta zona, ¿no?, por ponerle ejemplo, puede toparse cuando realice algún tipo de excavación, algún tipo de remoción de tierra con un vestigio arqueológico. Por eso siempre es recomendable y necesario solicitar los permisos correspondientes al Ministerio de Cultura para ejecutar cualquier tipo de obra que implique remoción de tierras. La siguiente, por favor. Otros intentos por tratar de registrar el patrimonio arqueológico ya en la década de los 80. Este es un documento que hizo para el caso de Lima la Municipalidad Metropolitana de Lima, diseñado por el arquitecto Santiago Aburto Calvo, y la participación de otros profesionales como los arqueólogos Elías Mojica, Roger Rabines, que escribieron artículos referidos a los sitios arqueológicos, sobre todo de la zona de Lima. La siguiente, por favor. Donde se describe, pues, el antecedente arqueológico de la ciudad. Existen inventarios similares para cada una de las regiones del país. No todos cuentan con un inventario tan detallado, pero sí hay antecedentes de registro de sitios arqueológicos para diferentes lugares del territorio nacional, ¿no? Para esta ocasión yo estoy presentando información de Lima, pero se hace extensiva para cualquier parte del territorio nacional. Siguiente, por favor. ¿Y cómo es ahora el registro de los planos en planos de los monumentos arqueológicos, no? Ya hasta ese momento hemos mostrado cómo se hacía antes y de qué manera en las décadas de los 70s o de los 80s o incluso los 90s, los arqueólogos, con la mejor buena intención, pensábamos que estábamos haciendo un catastro, cuando en realidad lo que estábamos haciendo era un gran esfuerzo por hacer un inventario de los sitios arqueológicos. Inventario que han servido de antecedente directo para el gran catastro arqueológico que, a partir de su creación, el Ministerio de Cultura viene implementando. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. De acuerdo al Reglamento de Ordenación y Funciones del Ministerio de Cultura, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal es la unidad orgánica encargada de la recopilación y procesamiento y conservación de los datos necesarios para organizar, mantener actualizado el conjunto de documentos que describen los bienes arqueológicos e inmuebles. Yo me quiero detener acá porque lo más importante en estos momentos es esto último, el mantener actualizado el conjunto de documentos que sustentan la ubicación de los bienes arqueológicos inmuebles. ¿Y eso por qué? Porque entendemos que la dinámica de las ciudades es cambiante, se transforman, se van generando nuevos espacios. Y obviamente los sitios arqueológicos también sufren algunas transformaciones, o han sufrido algunas transformaciones en sus áreas y entornos, ¿no? Y que es nuestra obligación mantener actualizado y registrado. En imagen vemos
al equipo de catastro y saneamiento físico legal. Siguiente, por favor. Compuesto por arqueólogos, personal administrativo, ingenieros y abogados que desarrollamos la labor de dar seguridad jurídica a los bienes inmuebles prehispánicos, actividad que muchos de los del equipo hemos aprendido en nuestra actividad profesional. Este no es un tema que se enseña en las universidades, no es un tema que se haya aprendido en alguna escuela, sino que la práctica y el relacionarnos con otras entidades importantes como COFOPRI, como la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, los diferentes ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no? Nos ha permitido ampliar el bagaje de conocimiento necesario para poder interactuar y salir de esta cápsula que yo les comentaba en un principio, en la cual los arqueólogos estábamos un poco envueltos viendo solamente el desarrollo arqueológico de nuestra formación, de nuestra labor, ¿no? Pero ahora sabemos que está en concordancia, ¿no?, con otras actividades que se realizan día a día en nuestra sociedad. La siguiente, por favor. Como parte de las labores de saneamiento físico legal, ¿no?, tenemos que administrar la planimetría de sitios arqueológicos. Sitios arqueológicos que se encuentran en espacios urbanos, como el que vemos en la vista, que es el sitio arqueológico de Mateo Salado. Siguiente, por favor. En donde los linderos y el entorno se encuentra ya definido por avenidas, ¿no?, por un entorno urbano consolidado, que limita el área arqueológica. Y que mejor aún, tenemos la herramienta del Street View, del Google Earth, que nos permite pues hacer un barrido de una zona arqueológica, ¿no? Con esta herramienta, a través del tiempo, podemos visualizar cómo se ha transformado el espacio arqueológico y qué cambios se han dado en su entorno y también en su estado de conservación, sujeto a posibles afectaciones que se hubieran podido dar en el lugar. La siguiente, por favor. Y bueno, ya con un entorno urbano definido, ¿no?, es mucho más fácil establecer el perímetro del sitio arqueológico y ya tenerlo representado para poder precisar cuál es el área intangible que debe ser conservada y debe ser preservada, exceptuada de cualquier proceso de remoción de tierras u obras que puedan afectar su integridad no acorde con el desempeño de una zona arqueológica. La siguiente, por favor. Ya no usamos las herramientas de artesanos que usábamos anteriormente, que empleábamos anteriormente para nuestra labor, ¿no? Ahora tenemos equipos de precisión, GPS submétricos, diferenciales, contamos con una estación de rastreo en el Ministerio de Cultura para trabajos en tiempo real, ¿no? Tenemos navegadores de bolsillo para poder hacer las prospecciones y ya no estar realizando la ubicación de los sitios con escalímetro y reglas para poder jalar coordenadas desde un eje de un plano cartesiano. Contamos con los software necesarios, AutoCAD, ArcGIS para graficar los planos, ya no los hacemos de manera manual, ¿no? Y obviamente, pues ya la tecnología nos permite hacer impresiones de precisión, ¿no? Y las necesarias. Como les decía, desde que la cultura asume el rol protagónico al aparecer como entidad rectora cultural, dejando a un lado al ex Instituto Nacional de Cultura que dependía del Ministerio de Educación, y dentro de sus organigramas se encuentra pues la Dirección General de Patrimonio Arqueológico y Inmueble, en la cual se encuentra la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal. La siguiente, por favor. Siguiente. El trabajo del arqueólogo, ¿no? Trabajo de campo, trabajo de investigación, de encontrar restos de acuerdo a los objetivos planteados, ¿no? A la necesidad del trabajo que se está realizando, que puede ser un proyecto de investigación, que puede ser un proyecto de evaluación arqueológica o puede ser una actividad de conservación y puesta en valor de un monumento,
o simplemente puede ser una actividad de registro y delimitación de un área arqueológica. Siguiente, por favor. Y como hemos visto en el caso de Mateo Salado, donde podemos precisar el perímetro de una zona arqueológica porque ya está limitada por su entorno urbano, por las áreas ya consolidadas. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a sitios eriazos donde no hay evidencias que nos puedan precisar los límites de manera natural de un sitio arqueológico? Pues hay que calcularla a través de técnicas y procedimientos que estamos desarrollando y que, como les decía, tomando también el aporte de otras entidades, venimos desarrollando. Toda delimitación de un monumento arqueológico prehispánico está compuesto de una zona nuclear, ¿no?, que es la parte que se ve central del monumento. Si se llega a apreciar en esta vista aérea algunas irregularidades que forman parte de los componentes arqueológicos. Siguiente, por favor. Una más, por favor. Entonces, de esta manera, si puedes volver, por favor, a la anterior, gracias. De esa manera podemos elaborar el perímetro de la delimitación del sitio arqueológico y además establecer el marco circundante, ¿no? La ley 28296, la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, nos señala de que reconoce el área arqueológica, ¿no?, en su protección más su marco circundante. Entonces, siempre nosotros hemos escuchado hablar de la zona de amortiguamiento donde no se puede hacer obra, ¿no?, de su entorno paisajístico para un sitio arqueológico, o de otras definiciones para poder señalar lo que hay alrededor de una zona arqueológica. Lo que hay alrededor de una zona arqueológica es el marco circundante, definido en la Ley General de Patrimonio Cultural. El marco circundante forma parte de la delimitación de la zona arqueológica. No son dos áreas distintas, es una sola área que establece, ¿no?, el área nuclear más el marco circundante. Y en esta zona, ¿no?, está pensada, está diseñada no solamente en la protección natural que se debe entregar a un resto arqueológico, sino también está diseñada para poder hacer usos que puedan dar al área arqueológica, como de repente la instalación de un centro de interpretación, un museo de sitio, ¿no?, servicios higiénicos, servicios turísticos para la puesta en valor del monumento. La siguiente, por favor. Y también nos preguntan siempre si un sitio arqueológico es más importante que otro, ¿no? Eso no es así. El Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, que es la norma que regula todos los arqueólogos en campo, establece 3 categorías para los monumentos arqueológicos prehispánicos. Estos son los sitios arqueológicos, que son lo que comúnmente conocemos como huacas, esas traza urbana o en los alrededores de las ciudades. Siguiente, por favor. La zona arqueológica monumental, que son complejos arqueológicos mucho más grandes, como Puruchuco o Pachacama para el caso de Lima, Chanchán para el norte, los sitios arqueológicos imponentes del Cusco, por ejemplo, ¿no?, Vilcajuamán en Ayacucho, la línea de Nazca en la zona de Ica. La siguiente, por favor. Y el paisaje arqueológico. Son las 3 categorías que establece el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas para los monumentos arqueológicos prehispánicos. El paisaje arqueológico, que es la combinación de la transformación del entorno natural, ¿no?, con estructuras arquitectónicas ejecutadas por el hombre, como vemos en imagen, una zona de andenerías en la Arauz Yauyos, o un camino prehispánico labrado en la zona de Intihuatana en Ayacucho, en Vilcajuamán. ¿Qué arqueológico es más importante que el otro? Como les decía, la importancia de un sitio arqueológico está marcada por la investigación, ¿no? De repente, la información que se puede obtener de un sitio arqueológico es mucho más relevante que la que se puede obtener de un complejo arqueológico o de una zona monumental, y a su vez de un paisaje arqueológico, o viceversa, ¿no?
Eso lo da propiamente la investigación. No se hace una distinción, por ejemplo, entre las huacas que hemos visto en un principio con Machu Picchu o el Señor de Zipán, que son los restos arqueológicos más conocidos. Ambos monumentos tienen las mismas salvaguardas y la misma protección por el Estado peruano. La siguiente, por favor. El trabajo de campo de los ingenieros de la Dirección de Catastro para el levantamiento de información, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los criterios que utilizamos nosotros para elaborar este catastro? Para elaborar las delimitaciones de los sitios arqueológicos. ¿De qué manera nosotros podemos llegar a establecer la correspondencia entre lo que se quiere conservar y el plano que va a albergar la información que estamos registrando en campo? Para esto hemos establecido 5 criterios que se señalan a continuación. El criterio cultural arqueológico, el criterio de integralidad de un monumento, el criterio de exclusión de accidentes geográficos, el criterio de exclusión de infraestructura vial, de exclusión de estructuras modernas. Estos dos últimos, sin perjuicio de acciones sancionadas civil o legal, ¿no?, que puede establecer el Ministerio de Cultura por afectaciones al patrimonio cultural de la nación. Siguiente, por favor. Respecto al criterio cultural arqueológico, en vista vemos la zona arqueológica de Huaycán, que se considera, pues, después de un trabajo de investigación, ¿no?, se ha llegado a determinar el espacio que contiene las evidencias prehispánicas que deben ser conservadas y señaladas en un plano perimétrico que precise su área y entorno. La siguiente, por favor. El criterio de integralidad, este es el sitio arqueológico de Majamaes en Puerto Viejo, al sur de Lima. Si se puede ver en línea blanca, se señala el perímetro del sitio arqueológico, y si se alcanza a ver, ¿no?, sobresalen unas manchas alargadas blancas, que son monumentos o los montículos prehispánicos que han sido delimitados. No podemos establecer, por ejemplo, un sector para cada uno de estos monumentos, porque mantienen una integralidad, forman parte de un mismo contexto, de una misma tradición arquitectónica, de un mismo de asociaciones, ¿no?, sujetas una, le dan el carácter de unidad a todo el monumento. En lo posible, los arqueólogos debemos evitar realizar sectorizaciones de los sitios que estamos delimitando, salvo que se den algunos casos como los que vamos a ver a posterior. La siguiente, por favor. El criterio de exclusión de accidentes geográficos, por ejemplo, en la vista vemos la zona de Intihuatana en Vilcabamba, Ayacucho, que es un sitio arqueológico. El criterio de exclusión de geográficos nos dice que debemos excluir limitaciones, toda aquella gente que puede convertirse en un factor de riesgo contra el monumento, para poder desarrollar en estas áreas de potencial riesgo las medidas de mitigación necesarias para la conservación del monumento. ¿Qué pasa si incluimos una quebrada al interior de la habitación? Puede suceder, como ya se ha dado en muchos casos, ¿no?, un fenómeno del Niño fuerte o una época de lluvias de mayor intensidad que puedan generar huaicos, aluviones, vientos, que pueden terminar dando un pedazo contra el monumento arqueológico. Esas deben ser exceptuadas de las delimitaciones, ¿no? Las fajas costeras, igual, o las fajas marginales de los ríos, que en subidas de agua pueden comprometer la evidencia arqueológica, que es un pronunciada, que pueden generar desprendimientos en perjuicio de los monumentos arqueológicos. Todas estas acciones diseñadas en darle la debida protección e instalar las medidas preventivas y de mitigación que posibiliten la debida conservación del monumento. La siguiente, por favor. Debemos excluir también la infraestructura vial. En vista tenemos la antigua carretera Panamericana Sur,
que atraviesa la zona arqueológica de Pachacama. En este lugar hemos generado 2 polígonos diferentes, excluyendo la vía, excluyendo la pista. La siguiente, por favor. Debemos también de excluir del lugar las estructuras modernas, la infraestructura moderna, las construcciones que no forman parte de las áreas arqueológicas, como les decía, sin perjuicio de las acciones sancionadoras que pueda desarrollar el Ministerio de Cultura con quienes hayan afectado mediante estas construcciones algún resto arqueológico. La siguiente, por favor. Como se ve en la vista, incluso el mismo Estado genera infraestructura alrededor o en su composición con zonas arqueológicas. Vemos una escuela estatal colindante al sitio arqueológico Monterrey en la zona de Ate. La siguiente, por favor. Y resumiendo, ¿no? Estos criterios, evitar un momento arqueológico prehispánico, un MAP, ¿no? Deben ser entendidos de manera complementaria, o sea que debemos recurrir al antecedente directo de lo que se quiere delimitar con la gráfica que se está generando. Debe haber una correspondencia entre el monumento y el dibujo y el perímetro del área que se está proponiendo como zona arqueológica, relacionando sus características y condiciones culturales, lo cual es muy importante. No podemos incluir áreas sin presencias de restos arqueológicos. Es por eso que ahora las delimitaciones se realizan en la mayoría de casos a través de excavaciones de descarte de evidencias arqueológicas. Deben estar inmersos dentro de la problemática social y económica del país, ¿no? Porque los monumentos arqueológicos deben convertirse en generadores de economía, de mejoras de calidad de vida para las comunidades que se encuentran alrededor de los monumentos. Nosotros recibimos muchas veces comunidades que tienen la esperanza de que la Huaquita, el centro arqueológico de su lugar, sea promocionado, sea difundido, sea revalorado y tenga un plano de delimitación para que puedan desarrollarse proyectos de puesta en valor, que generen visitas, que genere gente que vaya a los lugares para poder consumir sus productos y generar todo un movimiento económico. Deben poseer una visión amplia como recurso cultural, ¿no? No somos una isla, ¿no? El resto arqueológico debe estar a disposición de la comunidad. Ya es una evidencia de que aquello que no se utiliza, aquello que no se valora o que no se tiene, no se cree que puede reeditar una utilidad, no es bien considerado, es dejado de lado, y eso desgraciadamente ha pasado mucho con los restos arqueológicos a nivel nacional. Y por último, debe estar acorde al principio de máxima protección, que es la función bajo la cual nos estamos obligados a trabajar en el Ministerio de Cultura. La siguiente, por favor. El resultado final de esta actividad es un plano de delimitación arqueológico, como se ve en la con un cuadro de datos técnicos en el datum WGS84, estableciendo una grilla de coordenadas UTM debidamente georreferenciadas, con un plano de ubicación en la parte superior y un membrete que describe las características del sitio arqueológico y la información de este en la parte inferior. La siguiente, por favor. Siguiente. Los elementos que forman parte o los documentos que forman parte del expediente técnico del proceso de delimitación, la memoria descriptiva del plano, la ficha técnica que describe las características del sitio arqueológico, la siguiente, por favor, y la resolución del Ministerio de Cultura que aprueba el expediente técnico de la delimitación que se ha ejecutado. Una vez que nosotros tenemos ya esta resolución que declara como Patrimonio Cultural de la Nación y establece el área y perímetro, aprueba el expediente técnico del sitio arqueológico, ya podemos ir a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos para proceder a inscribir las cargas de condición cultural de Patrimonio Cultural de la Nación del monumento que hemos trabajado, con lo cual estamos cerrando
el ciclo del trabajo de saneamiento físico-legal de un monumento arqueológico prehispánico. Y la siguiente, por favor. Y toda esta información ustedes la pueden apreciar ahora y pueden tener acceso en nuestro sistema de información geográfica de arqueología, el SIGDA, una herramienta que es una plataforma virtual a la cual toda la comunidad puede acceder y puede hacer consultas en línea acerca de los monumentos arqueológicos a nivel nacional. Esta es una herramienta que está en continuo cambio y continua evolución. La información se va renovando periódicamente, puesto que, como ya les hemos explicado al inicio, tenemos una serie de monumentos que no tienen la debida georreferenciación. Tenemos una ubicación referencial de esos monumentos, pero sin embargo ya estamos actualizando a las reales de los monumentos debidamente aprobadas con una resolución del Ministerio de Cultura. Es así como se está generando el gran catastro arqueológico y como ya hemos visto, ¿no? El Ministerio de Cultura quiere ser proactivo y quiere generar puentes y lazos con otras entidades que desarrollan diversos tipos de proyectos. Lo único que pedimos es que trabajemos respetando y conservando nuestros sitios arqueológicos, que, como se señaló, es la principal función y la principal actividad del Ministerio de Cultura. Siguiente, por favor. Bueno, esos son mis datos. Para cualquier contacto, yo estoy a plena disposición de las consultas que a través del correo electrónico o el teléfono tengan a bien realizar, y estamos para sumar esfuerzos en el trabajo del registro y el catastro nacional que se viene ejecutando. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Gilberto Córdoba. Realmente ha sido una exposición magistral, llena de historia, llena de problemas, de retos, de avances y sobre todo de mucho cariño por el país. Le agradezco en nombre del OTAS y del Ministerio de Vivienda, al igual que al ingeniero César Salazar. Ambos han compartido una experiencia que para nosotros y para todos los que nos siguen es muy valiosa. A continuación vamos a dar pase a la ronda de preguntas. Por motivo de tiempo, como el día de ayer, hemos seleccionado las que a criterio del equipo son importantes para que cada uno de los expositores nos den respuesta, y hay algunas de ellas que corresponden a ambos expositores. Le pido al ingeniero Salazar, por favor, que nos dé respuesta a la primera y la segunda pregunta en relación al procedimiento que sigue el INGEMET para integrar la información catastral de otros sectores a las capas catastrales que tiene el INGEMET, y qué aspectos cree que deberían actualizarse para mejorar el proceso de levantamiento de información en la elaboración del catastro minero nacional desde la perspectiva del INGEMET o de las regiones. Ingeniero Salazar, por favor. Gracias por la pregunta. Cuando hablamos del procedimiento para integrar la información de otros sectores a las capas del INGEMET, bueno, la capa del INGEMET, estamos hablando de la capa del catastro minero. El catastro minero está compuesto por derechos, en general, derechos mineros está compuesto por derechos mineros en trámite, derechos mineros titulados. Tenemos otra capa de información, el INGEMET. Tenemos, por ejemplo, las áreas restringidas, que ya les he explicado. Tenemos la capa de geología, pero a lo que va al catastro minero, en cuanto a esto de la unión de otras capas de ríos y carreteras, nosotros lo consideramos como información complementaria. Es información que la requerimos para ubicar las concesiones mineras en el terreno, para ubicar si una concesión minera, por ejemplo, se ubica sobre una carretera, al costado de una carretera, o qué distancia de la carretera, o dónde se ubica un río. Es información que nosotros la utilizamos ya como información complementaria para los fines de otorgar la concesión minera. O sea, ya prácticamente integrado, lo que usamos. En cuanto a la segunda pregunta, si voy, habla qué aspectos deberían actualizarse para mejorar el proceso de levantamiento de información para la elaboración del catastro minero nacional. El catastro minero es información, como le dije al comienzo, es información que nace en una solicitud de petitorio minero. Es información que se ingresa a las bases de datos del catastro minero. Entonces, para mejorar esta información, así como lo estamos haciendo como solicitud, ya no sería en forma escrita, sino sería a través del petitorio minero online, en forma
en línea, ¿no? Recibir la información ya no impresa, sino a través en línea. Y tenemos un proyecto que estamos desarrollando, el desarrollo del proyecto del territorio minero online, ojalá que lo terminemos este año y podamos implementarlo. Yo creo que ayudaría bastante para mejorar la relación que tenemos con el usuario minero para presentar la información del catastro, para mejorar la información del catastro y la solicitud de petitorios mineros. Y a través del mundo sería un gran avance en esto. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Salazar. Al licenciado Martín Córdoba, le hacemos saber que una de las preguntas que estaba considerada, usted ya le dio respuesta en la parte final, por eso nos indicaron que la estaban retirando. Lo que quisiera que nos responda es cómo el INC o el Ministerio de Cultura, en este caso, compatibiliza las necesidades de desarrollo de la población, ¿no? Llámese obras de saneamiento o de otra naturaleza, con las de la conservación de la riqueza arqueológica. Hemos visto el ejemplo de la carretera. ¿Qué otros ejemplos más o cómo cree que podría dar respuesta a esta inquietud de uno de nuestros participantes? Bueno, nosotros recibimos casi a diario consultas del Ministerio, por ejemplo, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a diseños de carreteras que quieren ejecutar, del Ministerio de Energía y Minas acerca de concesiones que se están otorgando, de la SBN respecto a terrenos que están siendo a disposición, ¿no?, del Estado para poder ejecutar diferentes tipos de obras, de los gobiernos locales que quieren realizar algún tipo de obra también, ¿no?, las empresas de saneamiento de agua, instalación de electricidad, todas las que tienen que ver con remoción de tierras, tienen que pasar por el Ministerio de Cultura para solicitar un permiso para poder ejecutar sus obras. No exactamente es para ejecutar la obra en sí, porque el permiso se extiende de las entidades, sino para garantizar que la obra que se va a ejecutar no va a afectar el patrimonio arqueológico. Esa labor se ha previsto los acompañamientos a través de los planes de monitoreo arqueológico, que es la parte de arqueólogos, cuando que se obras, proyectos arqueológicos, medidas de acción de ejecución de cualquier que pudiese afectar el patrimonio arqueológico. De esta manera se ve la salvaguarda del patrimonio cultural en el país y aún si las empresas que están desarrollando labores tienen el compromiso después de poder, por ejemplo, realizar la puesta en valor de un monumento colindante o retribuir con alguna medida compensatoria respecto a las zonas arqueológicas en caso estas pudiesen ser afectadas por las obras que se están diseñando, ¿no? La idea es justamente darle facilidad a la ejecución de estas y no estar, pues, restringiendo la ejecución de las mismas. Muchísimas gracias a ambos. Le ruego, por favor, precisión en estas dos preguntas que ha sido escogida para que ambos le den respuesta. Quisiéramos saber cuál es el impacto en ambas instituciones que se ha logrado al abrir y al permitir el libre acceso de la población a la información catastral, y cuál es la actual demanda de información, si es que la tiene registrada, del sector saneamiento en relación a la información que ustedes manejan, y qué hay que hacer para incrementar la usabilidad del catastro. Por favor, ingeniero Salazar. Ya. Nosotros tenemos el GeoCadMIN, como explicamos, que se considera ya como una herramienta cartográfica. Entonces, el catastro minero está libre de disposición de los usuarios a nivel de todo el mundo. Cualquiera puede ingresar a este sistema, a esta plataforma, y bajarse el catastro en forma gratuita, sin costo alguno. Entonces, es de mucha utilidad para muchos inversionistas. Mucha gente que nos comenta de otros países dice que no utiliza ni siquiera otra información más que esta. Bueno, aparte de la inversión que tienen que realizar para poder solicitar los peditores mineros. Entonces, es de mucha ayuda este sistema GeoCadMIN, y la información se presenta ahí. Ahora, en cuanto a cuánto se está utilizando, tenemos información de que se incrementa cada vez más. O sea, esto viene el GeoCadMIN viene hace más o menos unos 8 o 10 años que se implementó. En la medida que se ha ido avanzando con esto, se ha ido mejorando la técnica, cómo se presenta la información, mucha gente se ha ido acoplando, conociendo, y se ha incrementado el uso de esta herramienta, y de bien para poder decidir en cuanto a la información que se tiene, ¿no? Entonces, es una herramienta que no solamente lo usa el inversionista minero,
si no lo usa otro tipo de investigaciones, otro tipo de sectores para los diversos fines, porque no solamente se presenta información catastral, sino se presenta información geológica, información de otro tipo de información, y de mucha utilidad para otros sectores también, ¿no? En el caso del Ministerio de Cultura, tenemos la plataforma virtual, el SIGRA, el Sistema de Información Geográfica de Arqueología, que cada vez toma mayores usuarios y cada vez tenemos mayores pedidos de consulta en esta plataforma. Tenemos un área geomática que se encarga de hacer el seguimiento de las visitas a los sitios. Tenemos visitas no solamente de estudiantes, que de repente pensamos iba a ser nuestro principal o uno de los principales públicos objetivos, sino que tenemos la satisfacción que cuando conversamos con personas de otras entidades nos dicen que han entrado en consulta a esta plataforma para poder hacer algún tipo de búsqueda del trabajo que están realizando. Y respecto a la demanda de la información catastral en el sector, ¿no? Nosotros, como Ministerio de Cultura, tenemos un reto que es la seguridad jurídica en momentos hispánicos, que es un trabajo bastante complicado, porque los monumentos arqueológicos, si bien es cierto, la legislación pertenecen al Estado peruano, pero este monumento arqueológico se puede encontrar en superposición de un terreno de un privado. Entonces llega un momento en que uno ingresa a la propiedad del privado para decirle, señor privado o señor particular, parte de tu terreno tiene la condición arqueológica, por lo tanto, tú estás restringido en realizar determinado tipo de acciones en esta parte de tu terreno. Esas son las partes que quizás nos falta todavía conciliar para poder generar beneficios en aquellos particulares que tengan sitios arqueológicos dentro de sus terrenos, ¿no? Justamente para fomentar su protección y su conservación. Como decía anteriormente, no conserva ni protege lo que es útil. Y si alguien considera que es útil parte de su terreno, si puede, pues va a dar un uso no adecuado, que justamente es lo que queremos evitar, ¿no? Y esa es una de las tareas que todavía le quedan pendientes al Ministerio de Cultura a través de la sensibilización, la difusión, beneficio del patrimonio arqueológico y obviamente entender de que este es un bien cultural de uso común y sobre todo no renovable, ¿no? El día que se extinga esa zona arqueológica solamente nos va a quedar en el recuerdo y ya no vamos a poder disfrutar ni conocer de la misma. Muchísimas gracias a ambos expositores. En realidad hemos quedado, creo yo, gratamente sorprendidos por la capacidad de reflejar la historia por la cual les han pasado ambas instituciones para elaborar un catastro, en el caso del INGEMET, que es de uso ya casi mundial, y por todo aquello que está pasando el INC, y estoy seguro, o el Ministerio de Cultura, perdón, y estoy seguro que lo superarán con el acompañamiento de todos nosotros. Les agradezco sinceramente desde el OTAS y desde el Ministerio de Vivienda a ambos les hago llegar mi felicitación y mi agradecimiento, y me piden que les invoque que permanezcamos unos segundos mirando a la cámara para poder registrar la foto de rigor de esta reunión. Y el ingeniero Salazar, por favor, si pudiera enfocar un poquito más la cámara, acercarse un poquito para poder registrar la foto. Ok, muchísimas gracias. A ver. Muchísimas gracias a ambos. Nuestro agradecimiento especial reiterado a los expositores por la jornada de hoy, que ha sido bastante enriquecedora. A nuestros invitados, participantes que nos siguen, los invitamos a continuar mañana con la tercera jornada online de Catastros Todos, denominada Desde la Ciudad, que se realizará en el mismo horario de 5 a 6:30 o unos minutos más. En este evento contaremos con la participación de la doctora Nicole Bernes-Weiss, que es presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, a quien acompañará la arquitecta Raquel Orecanelo, que es presidenta ejecutiva del Instituto Catastral de Lima, así como del ingeniero Godofredo Chuquichanca San Miguel, gerente de proyectos del Instituto Catastral de Lima. Ellos, al igual que la jornada de hoy, compartirán con nosotros las experiencias en la elaboración del catastro en la ciudad, lo cual creo que es de gran interés para todos. Antes de finalizar, les deseo recordar que el evento es transmitido en su totalidad de manera virtual para todos.
con nosotros, con la gratitud de siempre, lo despedimos y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Del 19 al 26 de octubre, OTAS realizará el primer ciclo de charlas virtuales denominado Catastros Todos, evento que ayudará a compartir experiencias y conocimientos en el desarrollo e implementación de los catastros de diferentes instituciones y empresas invitadas. En este encuentro también participarán especialistas del OTAS, quienes compartirán las estrategias que vienen implementando en conjunto con las empresas de saneamiento en régimen de apoyo transitorio para levantar información catastral operacional y comercial con resultados exitosos. El evento contará con la participación de más de 10 expertos en la elaboración de catastro y está dirigido a las 50 empresas de agua y saneamiento, autoridades locales, técnicos, funcionarios públicos y privados, así como a estudiantes y la sociedad en general. Las charlas, que serán virtuales y totalmente gratuitas, se desarrollarán en el horario de 5 a 7 de la noche. Todos los interesados en participar pueden inscribirse a través de un sencillo formulario que se encuentra en la cuenta oficial de Facebook del OTAS. Catastros Todos contará con la participación de